Nueva noticia de esta última semana, algo que ya sabíamos que íbamos a conocer, que es el nuevo aumento del tipo de interés oficial por parte del Banco Central Europeo, que ha fijado ese nivel en el 3%, ¿no? Ha aumentado 0,5 puntos, que es más de lo que ha aumentado el tipo de interés oficial la Reserva Federal de Estados Unidos, que siempre esa guía en la que se fija el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, aunque la Reserva Federal nos esté dando pistas de que esta escalada en los tipos de interés está llegando a su fin, o al menos se está ralentizando, el Banco Central Europeo sigue con su ritmo de aumentar a 0,5 puntos, que es bastante, es mucho, y lo deja en 3%, y ha anunciado que lo va a aumentar al menos en 0,5 puntos más, no sé ya si en marzo, abril o mayo, ¿no? Marzo o abril, y además plantea la posibilidad de seguir aumentando. En el programa anterior ya hablamos de la insensatez y la barbaridad que supone esta medida, entonces no quiero aquí detenerme en ello. Si os interesa, os mando aquel vídeo, aquel programa en el que criticábamos este tipo de medida. Aquí vamos a ver cuáles son las implicaciones sobre las hipotecas variables, que es al fin y al cabo lo que le interesa a la gente porque les duele más en el bolsillo. Este gráfico, que también lo traje la semana pasada, podéis ver cómo el aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo está siendo de lo más rápido que hemos visto en la historia reciente, o en la historia del Banco Central Europeo, que tampoco es que tenga muchos años. En el gráfico podéis ver cómo, si ponemos desde el mismo punto inicial temporal todos los aumentos de los tipos de interés, el que estamos viviendo actualmente es el más rápido con diferencia. En muy pocos meses ha aumentado mucho más de lo que ocurrió en otros casos históricos, ¿no? Recientes. Entonces, esto es un problema. Porque a veces alguien puede argumentar que, bueno, que sí, que quien haya cogido una hipoteca tipo de interés variable, pues sabía a lo que se enfrentaba. Pero cuidado, aquí hay que hacer dos matices. El primero es que hay algunas personas a las que no les quedó más remedio que acogerse a una hipoteca a tipo de interés variable, porque los bancos no ofrecían otra posibilidad. O la ofrecían pero muy cara y que no merecía la pena. Y por otro lado, pues un poco lo que os venía comentando, ¿no? Que si aumenta muy rápido el tipo de interés, pues eso es algo que no te deja ni siquiera reaccionar y te aumenta muchísimo el coste de esa hipoteca en muy poquito tiempo. Entonces, de ahí viene la preocupación. No tanto de, bueno, ya sabías a lo que te enfrentaba, teniendo en cuenta el matiz que comentaba, sino en esa rapidez. Ha aumentado muy rápido, en muy poquito tiempo. Encima, como os decía, pues con una mala decisión desde el punto de vista de teoría económica, que causa más dolor que otra cosa, pero claro, si la hace tan rápido, pues encarecen muchísimo las hipotecas de tipo variable y también las nuevas hipotecas y nuevos créditos al consumo, y eso supone un problema, porque a corto plazo nadie se puede adaptar. O no se puede adaptar bien, bueno, nadie, hablo sobre todo de la mayor parte de la población. Por supuesto habrá gente que sí se puede adaptar muy rápido, ¿no? Entonces, la masa adinerada. Aquí podéis ver en este gráfico que, pues si tenéis aquí en la línea amarilla el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo, que ya sabéis, siempre lo digo, no me canso de repetirlo, no es una inevitabilidad del, no sé, como si fuese algo natural, un acontecimiento natural, una catástrofe natural, no, es que ahora llueve más, no, es que el tipo de interés es una variable política que la deciden unas cuantas personas en la mesa de Consejo de Administración del Banco Central Europeo. Es una decisión política. Entonces, la han decidido aumentar ahora porque le ha dado la gana. Es que todavía hay gente que cree que, bueno, están aumentando los tipos de interés y se dice como si fuese, yo que sé, una catástrofe natural, como decía, una inclemencia meteorológica. Pues no, es una decisión política. Y afecta a todos los tipos de interés de los mercados, concretamente al Euribor, que es el que se usa como referencia para las hipotecas a tipo variable. Ahí lo tenéis en la línea azul, que el Euribor también ha aumentado. Nunca se puede alejar mucho, eso es algo que tampoco se conoce mucho. El Euribor tiene también un techo que impone el Banco Central Europeo, pero siempre está cerca, ¿no? Entonces ahí podéis ver cómo sigue aumentando, ya ha superado el 3% y probablemente va a aumentar más. No, probablemente no, seguro va a aumentar más. Entonces eso es algo con lo que hay que jugar a la hora de ofrecer, pues como decía, alternativa de política económica. Perdóname que tengo la garganta muy seca y me cuesta un poco respirar y vocalizar bien, ¿eh?
A ver, en este gráfico, perdón, lo que tenéis es la deuda hipotecaria de las familias españolas. En esos 3 últimos meses, en los 3 últimos meses, ha bajado la carga hipotecaria, lo que quiere decir que ya las familias están reaccionando a este incremento de los tipos de interés, pues sobre todo que afectan a las hipotecas variables, ¿no? Entonces, por un lado, la gente se está dejando de endeudar tanto y por otro lado, pues la gente que puede paga lo antes posible sus hipotecas. Esto no quiere decir que no haya nuevas hipotecas firmándose, las hay, ahora las veremos y de qué tipo son. Os va a llamar la atención de que muchas de ellas son a tipo variable y ahora lo comentaremos. Pero sí es verdad que en los 3 últimos meses hemos visto cómo ya la carga hipotecaria, ese volumen de deuda hipotecaria se viene reduciendo. Y aquí podéis ver cómo a pesar de este incremento en el coste de muchas familias, no lo he dicho, pero las familias que hoy día tienen hipoteca tipo variable superan los 4,4 millones de personas, ¿no? En torno a 4.400.000 familias, perdón, he dicho personas, pero son familias, más de 4 millones de familias tienen una hipoteca tipo de interés variable, que son quienes están sufriendo el daño ahora mismo de con una rapidez tremenda, como hacía referencia, y a unos niveles muy elevados, ¿no? Entonces, eso no ha impedido que aumente la morosidad en la banca. De hecho, ahí tenéis en la línea azul, que sería la morosidad de la banca tradicional, aquella que puede coger depósitos, y como podéis ver en el gráfico, pues no ha aumentado. Fijaos que viniendo de la crisis del año 2008, crisis financiera, pues la morosidad aumentó muchísimo, y desde el año 2014 con la recuperación económica pues empezó a bajar y ha seguido bajando y sigue bajando en la actualidad. Por lo tanto, de momento no parece que sea un problema. La morosidad ya sabéis lo que es, dejar de pagar las deudas hipotecarias. No parece que todavía haya un problema acuciante en las familias de no poder pagar y decir, pues lo siento, pero no pago, ¿no? Pero claro, como todo esto sigue así, se mantenga en el tiempo, es muy probable que ese indicador lo veamos aumentar. De hecho, en los últimos meses el indicador, el mismo indicador, pero para las entidades, establecimientos financieros de crédito sí está aumentando. ¿Y esas organizaciones que son? Pues son toda aquella parte de la banca financiera que no puede tener depósito, que solo se dedican a dar crédito, ¿no? Entonces ahí sí ha habido un aumento de la morosidad, que tampoco es que sea muy preocupante, pero desde luego las cosas están cambiando recientemente. Aquí tenéis una comparación muy sencilla entre el coste medio de la hipoteca. ¿Cuánto ha cambiado desde final del año 2022, perdón, del año 2021 hasta la actualidad, ¿no? O directamente enero de 2022 hasta la actualidad. No, bueno, aquí es diciembre, perdón. Entonces diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022. Pues ese incremento de más de 1,5 puntos porcentual como promedio en el coste de las nuevas hipotecas, de los nuevos créditos. Fijaos que es un coste considerablemente alto y en muy poquito tiempo. Estamos hablando de meses, aunque esto es una comparación anual, estamos hablando de meses. El motivo que os decía, ya lo he comentado en el bloque anterior, es ese incremento de tipos de interés en las hipotecas variables que, como aquí podéis fijar, todavía no está por encima, y probablemente no lo esté, no está por encima de lo que había antes de la crisis del año 2008, pero sí que está bastante por encima de lo que conocíamos recientemente. Eso es un coste hipotecario que ha subido mucho, que las personas que quieran hoy día acogerse a nuevas hipotecas van a tener que lidiar con ello, y que la gente que ya tiene una hipoteca tipo de interés variable también va a tener que lidiar con ello. Ahí veis la otra línea, que sería la remuneración de los depósitos. Este gráfico ya lo he mostrado, es esa comparación de las hipotecas con otros países de la eurozona, como en realidad los bancos privados en España han aumentado el tipo de interés de sus créditos y su hipoteca al mismo nivel que el resto de bancos, pero lo que no han aumentado han sido los depósitos. Los depósitos siguen ahí, siguen bajos, siguen muy bajos. Yo sé que estáis comentando en el chat que bancos daban algún tipo de remuneración por los depósitos y tal, pero la mayoría no da, y además, en cualquier caso, dan mucho menos que el resto de países. Yo estoy diciendo una explicación que todo el mundo puede entender. Si ahora el dinero tiene pues un precio mayor porque ha sido
establecido así políticamente por las autoridades monetarias, lo lógico es que por tener dinero y prestárselo a alguien o permitir que se financie gracias a ese dinero, como hacemos nosotros los clientes con el banco, pues que se nos pague más, porque es que ahora el dinero vale más. Entonces eso es algo que han cumplido, que están cumpliendo los bancos europeos, pero no la banca privada española, porque tienen un oligopolio y se lo pueden permitir, porque nadie les va a toser, porque tampoco ya hay una autoridad bancaria española que le tire de la oreja, ¿no? Y le saque los colores. Así que este es el panorama que tenemos. Y este es el gráfico que yo os anunciaba que os iba a sorprender. Aquí tenéis la composición de todas las hipotecas en función de si son fijas o si son variables. Tenéis antes de 2017 cómo había una mayoría incontestable de hipotecas a tipo de interés variable, que sin duda son las que ahora están, o muchas de ellas están sufriendo, ¿vale? Esas familias que tienen una hipoteca a tipo de interés variable, se les ha visto encarecida su hipoteca. Pensad que en niveles promedio estamos hablando de 200 o 300 euros al mes, estamos hablando de mucho dinero de golpe que te aumenta en la cuota hipotecaria, y que a partir del año 2017 empezó a cambiar esa composición. ¿Por qué? Ya os lo podéis imaginar. Los tipos de interés empezaron a bajar, tipo de interés oficial, lo que determina el Banco Central Europeo, y claro, en una situación en la que el tipo de interés oficial está muy bajo, pegado a cero, durante bastantes años, pues tener una hipoteca a tipo fijo, que claro, te lo ponen muy cerca de ese nivel, del 1%, del 2%, pues te sale bastante rentable. Entonces mucha gente dijo, pues yo me voy a una hipoteca de tipo fijo, que no era lo normal en nuestro país, ya en otros países sí, como antes comentaba, en Alemania casi el 90% de la gente tiene hipoteca a tipo fijo, ¿no? Es también su cultura de tener más seguridad, más tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y un montón de cuestiones institucionales y sociales y económicas en las que no me voy a meter, ¿no? Pero fijaos qué pasó luego a partir del año 2021, que ya sabéis que después de la pandemia o de lo peor de la pandemia, aumentando los costes, la inflación y tal. Bueno, pues que se siguió aumentando el porcentaje de las hipotecas a tipo fijo. Por esta razón que yo decía antes, ¿no? Oye, que es que estamos sufriendo una pandemia, los tipos todavía siguen muy bajos, es más, los están bajando todavía más porque hay una situación de debilidad y de complicación, ¿no? Y eso empujó a la gente a contratar más hipotecas a tipo fijo. Hasta mitad de 2022, como veis ahí, a partir de agosto de 2022, que es justo cuando empiezan a aumentar los tipos de interés de una forma rápida, como estábamos comentando. ¿Cuál es la explicación de esto? De que la gente ahora o mejor dicho, que se estén firmando más hipoteca a tipo variable, cuando en realidad, bueno, pues lo que estamos viendo es que los tipos siguen aumentando. Pues seguramente esa comparación, ¿no? Entre los tipos fijos, que antes eran bastante bajos, porque el tipo de interés oficial estaba cercano al cero, ahí sí te compensaba hipotecarte a un tipo fijo porque te lo daban muy bajo, pero ahora no. No sé si habéis mirado el mercado bancario, pero ahora si vais a pedir una hipoteca, pues el tipo de interés fijo es muy raro que lo den, van a poner muchas pegas y sobre todo lo van a poner muy cara. Entonces, claro, si tú tienes esa alternativa de un tipo fijo, pero me lo ponen muy caro y no me va a compensar, incluso a lo mejor ni me aceptan para que me lo den, pues no me queda más remedio que acogerme a la hipoteca de tipo de interés variable. Yo creo que esa es la explicación más lógica, más razonable. No la única, hay muchos factores, pero sin duda es, oye, están aumentando los tipos de interés, los bancos tampoco saben el futuro, pero tienen mejores modelos y mejor información que nosotros, y entonces dicen, me conviene ahora que la gente firme hipotecas a tipo de interés variable, así que voy a encarecer los tipos fijos, ¿no? Claro, esto es algo que nos hace pensar, y ya voy terminando con este bloque, nos hace preguntarnos si hoy día fuésemos a coger o adoptar o firmar una hipoteca, ¿a qué tipo de interés lo haríamos? ¿No? ¿A uno fijo, uno variable? Bueno, yo nunca doy recomendaciones de este estilo, no me parece profesional porque tampoco soy experto, pero sí que comento lo siguiente, y es, en este gráfico podéis ver la evolución del tipo de interés oficial, ese que determinan políticamente los dirigentes de las organizaciones monetarias, en este caso de Estados Unidos, el tipo de interés oficial de Estados Unidos,
cómo ha ido bajando en los últimos 40 años. Esa tendencia la podéis ver clarísima. Desde 1980, los tipos de interés oficiales del Banco Central más importante del mundo, que ha sido seguido por el resto de bancos centrales, ha sido a la baja. Y hay muchos expertos, hay mucha teoría, muchos enfoques de teoría económica que te argumentan que nuestra sociedad económica mundial se dirige a un horizonte en el que el tipo de interés va a estar cercano a cero. El ejemplo paradigmático es Japón. Japón tiene el tipo de interés oficial en el 0% desde hace más de 30 años. Y aquí podemos ver cómo la tendencia, al menos desde los últimos 40 años, es a la baja. Entonces, claro, esto a mí siempre me hace pensar, porque vuelvo a lo de siempre, no sabemos el futuro, pero desde luego cada vez vemos unos niveles de tipo de interés que suelen ser más bajos que los de hace 10 años. Y eso hace 10 años era más bajo que los de hace 10 años para entonces, ¿no? Y fijaos que este aumento muy vertiginoso en los últimos meses ha sido también provocado por un acontecimiento extraordinario que sería, bueno, el fin de la pandemia y luego la guerra de Ucrania. Entonces, si en el futuro no ocurren este tipo de acontecimientos, que eso es mucho de decir, sería raro ver que los tipos de interés vuelven a aumentar tanto. De hecho, los bancos centrales ya están dando avisos de que no van a seguir. El Banco Central Europeo sí lo va a aumentar un poquito más porque está por detrás todavía del Banco Central de Estados Unidos, pero la última elevación de los tipos de interés por parte de la autoridad monetaria de Estados Unidos fue del 0,25 puntos. Y yo ya he argumentado en otros vídeos, en otros programas, que la inflación ha bajado muchísimo a nivel internacional por ese abaratamiento del petróleo, de los hidrocarburos y también de algunas materias primas distintas del petróleo y del gas natural. Entonces, estamos viendo cómo los cuellos de botella que habían originado la inflación en el año 2021 pues ya están muy debilitados, apenas ya hay cuellos de botella, sigue habiendo, pero nada que ver con lo que había hace un año que explicaron ese aumento de la inflación tan disparatada. Y luego también hay que tener en cuenta que China se ha reincorporado al mercado global con toda su potencia. Ya no están aplicando las políticas de COVID-0, de cero contagio, sino que ya pues, se han rendido en este sentido y entonces ahora ya pues entran con mucha más fuerza en ese mercado global y por lo tanto va a ejercer tensiones deflacionistas, a que los precios bajen o al menos a que no aumenten tanto, ¿no? Esto unido a que la guerra de Ucrania hizo reconfigurar todos los flujos comerciales y productivos. Entonces ya el palo ya no lo llevamos. El palo ya no lo llevamos en marzo. Y os recuerdo un gráfico que presenté la semana pasada en el que desde junio en España los precios se han estabilizado. Desde junio. No nos lo parece porque nos fijamos sobre todo en los alimentos y eso sí se han encarecido. Y mucho además. Y sobre esto ya hemos hablado bastante. Pero el nivel medio de los precios, el IPC, no aumenta desde la mitad del año 2022. Por lo tanto, esos son señales de que la inflación está cayendo, está bajando, está moderándose muy rápidamente. Y si esto sigue así, los bancos centrales en algún momento dejarán de aumentar los tipos de interés y comenzarán a bajarlo. Y ese momento está más cerca de lo que nosotros pensamos. Ya por terminar con este bloque, ¿qué hacer? ¿No? ¿Limitar las hipotecas tipo variable es una buena solución, como propone Unidas Podemos? Pues claramente es una muy buena solución en un momento en el que se te ha disparado rapidísimamente, como comentaba, en muy pocos meses. Entonces la gente no ha podido adaptarse. No es su culpa, es una decisión política por parte de las autoridades monetarias, que lo único que están haciendo es encarecer la hipoteca de toda esta gente y agrandar los beneficios de la banca. Entonces, si ese es el único impacto, estás empobreciendo a la gente para hacer más rico a la banca, eso es algo que no se debería permitir, o al menos que no se permita en toda su magnitud, en todo su esplendor, que es como propone Unidas Podemos, que bueno, no es limitar todo y hacer como si no hubiese ocurrido nada, pero sí que ese aumento tan importante del tipo de interés en el Euribor que afecta a las variables, pues se lleve pues, a una zona que no afecte tanto a la gente que peor lo está pasando, ¿no? Si a esto le sumas pues esas medidas que aprobó el gobierno, pero hace muy pocos meses, pero que se quedaron muy tibias, pero bueno, una ayuda es, ¿no? A aquellas familias con menos ingresos, la posibilidad de cambiarse a hipoteca
a tipo fijo, la posibilidad de que no se les tenga en cuenta durante un tiempo. Eso está bien, eso ayuda, pero es insuficiente. Hay que ser más valiente y decir, a ver, si aquí lo único que está ocurriendo es que la banca se está lucrando, porque es lo único que está ocurriendo cuando la gente paga más por las hipotecas, pues que se dejen de lucrar. Por eso decía que es mucho mejor que poner un impuesto a la banca, que es voy a permitir que se lucren absorbiendo dinero de la familia y luego le pongo un impuesto para que paguen un poco, para que no tengan tantos beneficios. Mucho mejor que eso es impedir que la banca se lucre a toda pastilla en muy poquito tiempo sin haber hecho absolutamente nada, simplemente esperando los beneficios, esas ventajas que le reporta el aumento de los tipos de interés y encima manteniendo los depósitos en unos niveles muy bajos, ¿no? En una remuneración de los depósitos muy bajo. Al mismo tiempo, y para terminar ya de verdad con esto, pues quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la gente que hoy día lo esté pasando peor, porque independientemente de que esas ayudas lleguen o independientemente de que Unidas Podemos logre poner un tope a las hipotecas a tipo variable, esto no va a ser así siempre. Ya estaba diciendo que la inflación se está moderando y por lo tanto veremos muy pronto cómo los bancos centrales empezarán a frenar los tipos de interés y a bajarlos. Entonces, claro, quizás todo lo que se ahorraron en esos años que tenían hipotecas a tipo variable, ahora lo estén perdiendo por pagar más. Pero también depende mucho de los plazos, del volumen hipotecado, de un montón de factores, ¿no? Pero la clave es mandar un poco de tranquilidad, que no es que vayan a estar los tipos de interés tan elevados durante tantísimo tiempo. Yo eso no me lo creo, eso no lo veo durante... Si alguien tiene una hipoteca de 30 años, que no piense que va a estar 30 años pagando, 20 años pagando a esos tipos de interés tan elevados, porque esto es una situación excepcional. La teoría económica, por ejemplo, la teoría monetaria moderna, nos señala que lo normal, lo lógico es tener el tipo de interés cercano a cero, como le ocurre a Japón durante los últimos 30 años, ¿no? Entonces, tranquilidad, porque no necesariamente que estén ahora muy elevados, porque nosotros solo nos fijamos en eso. Vuelvo a sacar aquí el gráfico. Claro, nos estamos fijando en ese incremento tan elevado de los tipos de interés, en este caso sería de Estados Unidos, pero vuelvo con el gráfico del Banco Central Europeo, que es un incremento muy elevado, pero fijaos que sigue estando por debajo de lo que había antes del año 2008. Y estamos en una situación internacional económica en la que no nos podemos permitir que los tipos de interés estén tan altos durante tanto tiempo. Así que igual que han subido muy rápido, no me extrañaría ver que vuelvan a bajar muy rápido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.